Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Saludamos al doctor Gustavo Yalc, ex ministro de Justicia y ex presidente de la Judicatura, que está hoy día con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Me escucha? Mini, buenos días, le escucho muy bien. Un gusto atender la invitación. Perfecto. Doctor, a ver, la situación carcelaria ciertamente es muy grave, muy complicada. La pregunta ¿es suficiente con tecnología como para no solo bajar la incidencia de esta especie de interacción que hay de los detenidos peligrosos que disponen hasta actos de sicariato desde adentro, porque ni siquiera se puede inhibir la señal, o no se ha hecho? ¿O ya esto rebasó un poco los límites, ya está fuera de control? ¿Qué se puede hacer para trabajar en mejorar las seguridades en nuestro sistema carcelario? Y esta pregunta es de fondo, y resolver este problema es estrictamente necesario para recuperar la paz en el país. No solamente aquello, pero es fundamental. Y la comunicación, cortar la comunicación, por supuesto, es necesario, pero no es lo único que hay que hacer muchas cosas más. En la introducción usted, Jenny, hacía referencia a algo muy importante, decía los ministerios de justicia son necesarios, no son necesarios. Ahí se genera la política pública. El país necesita nuevamente recuperar política pública básicamente en todos los sectores del quehacer del Estado, y en este de seguridad fundamental, y además en el tema específico de las cárceles aún más. Fíjate que en el año 2007 no había Ministerio de Justicia y la norma absurdamente daba a la Fiscalía General del Estado la responsabilidad del control del sistema penitenciario y de la rehabilitación social. Un sinsentido. Ajá. Porque la Fiscalía es quien persigue al delincuente, quien persigue, no el que está encargado de su rehabilitación o de la seguridad dentro de las cárceles. El presidente Correa en el año 2007 bien pudo haber dicho, ese problema no es mío, la norma dice que es de la Fiscalía General, allá ellos que resuelvan al estilo de lo que hacen ahora, no echarle la culpa al otro y no asumir responsabilidades. Al contrario de aquello, con visión de estadista, el presidente Correa creó la institucionalidad para poder luchar contra la delincuencia, y específicamente en el sector penitenciario se creó el Ministerio de Justicia, siendo el Ecuador uno de los pocos países de América Latina que no contaba con un Ministerio de Justicia. Y desde esa creación institucional se puede generar la política pública de rectoría dentro de las cárceles para que el Estado controle. Fíjate que el concepto de territorio es un elemento esencial de la razón de ser del Estado. Si el Estado controla su territorio, es un Estado. Si el Estado no controla su territorio, ya es un Estado fallido. Si no controlas el territorio que está entre cuatro paredes dentro de la cárcel, no eres un Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en febrero del año pasado, le dijo a este gobierno, al gobierno de Lasso, luego de un informe, que dentro de las cárceles del Ecuador había un autogobierno. Es decir, que el gobierno de Lasso no pintaba nada ahí, o que, por lo tanto, había un abandono extremadamente decidor de la actitud de este gobierno frente a las cárceles. Es decir, autogobierno. Lo que se crea cuando se tiene un Ministerio de Justicia que hace bien su trabajo, por supuesto, es recuperar la rectoría, primero la seguridad, el orden. Quien impone el orden dentro de las cárceles y su territorio es el Estado, y a partir de ahí también generas otras políticas públicas de rehabilitación social, porque tampoco puede ser que dentro del Estado ecuatoriano hoy por hoy exista la pena de muerte. No hay pena de muerte en el Estado ecuatoriano porque es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy cualquier sentencia privativa de libertad puede ser una condena de muerte en el Estado ecuatoriano, porque durante 10 años de existencia de un Ministerio de Justicia que funcionó correctamente entre el año 2007 y el año 2017 no hubo ni un motín, ni una masacre penitenciaria, porque había control del Estado, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también de rehabilitación social. ¿Y qué tenemos ahora? En los últimos 2 años y medio, desde la época de Moreno y de Lasso, más de 400 muertos dentro de las cárceles ecuatorianas, siendo un ejemplo a nivel mundial de el abandono penitenciario. Además de toda la planificación y ejecución de delincuencia desde las cárceles que afecta a la seguridad ciudadana. Por supuesto que hay que recuperar la institucionalidad y las políticas de seguridad pública y de control de las cárceles desde 2 perspectivas, desde la seguridad y desde el acceso también a derechos, porque los privados de libertad pierden la libertad, pero no pierden la dignidad humana. Y al contrario, hay que tomar el control con seguridad para que esas personas no sean carne de cañón y objeto del latrocinio por parte de las bandas. A ver, doctor, pero ¿qué tan difícil es, por ejemplo,
dotar de tecnología de punta al sistema penitenciario, las cárceles del país, para que no ingresen libremente, como se ha visto, armas, granadas, municiones, electrodomésticos, pero verdaderamente resulta ocioso y difícil nombrar todo lo que entra a la cárcel. ¿Qué tan complicado es eso? Y dígame si usted cree que con un Ministerio de Justicia, por ejemplo, eso podría haber sido más viable, más ágil, qué sé yo, porque en este rato el SNAI es una institución independiente, que ha tenido 5 directores y 2 encargados en los últimos años. Por acá está el Ministerio del Interior, que está viendo si puede comprar los chalecos. Por acá está el Ministerio de Gobierno, en otra cosa que no tiene que ver con control ni rehabilitación. Me pregunto si en un Ministerio de Justicia estas cosas se podrían ordenar, porque suena difícil, ¿eh? Suena difícil, por supuesto, los temas son complejos, no son de fácil solución, pero tienen solución. Y dime, los problemas y las crisis no se dan por generación espontánea, tienen unas causas y tienen unos responsables. Y las soluciones también tienen unas estrategias y tienen personas que son capaces de resolverlos. Estos problemas que Ecuador tiene ya los tuvieron solución y tienen que volver a tener solución. El tema del manejo penitenciario, por supuesto, debe ubicarse dentro de toda una estrategia de política pública, de coordinación entre las funciones del Estado. Se satanizó aquella coordinación porque un elemento central de lucha contra el crimen organizado es que el Estado esté organizado. Si el Estado está desorganizado, entonces el crimen organizado le gana. Cuando un Estado hace bien su trabajo, no hay crimen organizado que le gana. ¿Y cómo hace bien su trabajo? Por ejemplo, el Ministerio de Justicia coordinaba acciones con el Ministerio del Interior para el tema de seguridad interna, las requisas regulares y sorpresivas, pero también coordinaba acciones con el sistema de justicia para justamente tener mecanismos de inteligencia preventiva penitenciaria y poder recuperar con la debida cobertura judicial la información necesaria para justamente prevenir la existencia de motines carcelarios y hacer oportunamente la distribución correcta de los diferentes privados de libertad en los pabellones de acuerdo a su peligrosidad, de acuerdo a los crímenes cometidos, y no este desorden que hoy día existe producto justamente de una mala acción de distribución y prácticamente de reparto de los diferentes pabellones a diferentes mafias que las controlan, y que fue un tiro al pie para estos gobiernos y sobre todo una desgracia para el pueblo ecuatoriano porque les permiten delinquir desde el interior. Entonces, ¿es difícil el control de las armas? Hay dificultades, pero hay soluciones. Los problemas técnicos tienen soluciones técnicas, ya se lo hizo. Inhibidores de comunicación, esto ya existe, ya se hizo y luego se desmontó y se desmanteló. Escáneres para que puedan vigilarse en la entrada de objetos prohibidos a las cárceles, esto ya se hizo y nuevamente se ha desmontado. Entonces es sospechoso que realmente haya tanta incompetencia y tanta indolencia en el control de un espacio estatal, donde además ahora resulta que líderes de las mafias pueden salir y hacer hasta declaraciones de prensa y hablar de que ellos son los que van a dar seguridad y paz al pueblo ecuatoriano y entregan armas. Ahí solamente en esos pocos minutos de esa declaración de prensa hay una serie de delitos que la gente se cuestiona si ya la Fiscalía ha iniciado nuevas indagaciones contra estos líderes que han salido en los medios de comunicación a hacer declaraciones de estas características. Así que sí es posible frenar el ingreso de armas a las cárceles y sí es posible controlar las comunicaciones. Se cortan esos dos elementos, los privados de libertad no tienen ningún poder. Pero si tienen armas y tienen comunicaciones, por supuesto que aparte de haber cometido infracciones, las siguen cometiendo dentro de las cárceles y siguen siendo personas con poder. Noris Arroyave le saluda. Noris, buenos días, ¿cómo está? Doctor, hay una cantidad de aprehendidos reincidentes en lo que va del año que es sorprendente. Por ejemplo, solo en Guayaquil, de 7.000 aprehendidos en lo que va del año, 348 ya han sido reciclados una y otra vez en el sistema en estos meses. ¿Qué hacer para que eso no ocurra? ¿Qué hacer para que el trabajo que está haciendo la policía en las calles de aprender a los delincuentes luego no quede en vano después de 2-3 días y veamos a esos mismos delincuentes robándole a otras personas? No, es muy importante este tema porque es otro de los ejes importantes. Hay que tener una policía modernizada, recuperar nuevamente una policía que debe tener toda la capacidad de reacción, pero adicionalmente hay que luchar efectivamente contra la impunidad. De ahí, mire la importancia de lo que hablábamos hace un instante con Jimmy, de la existencia de un Ministerio de Justicia.
que permita la coordinación interinstitucional dentro del marco de la Constitución. Y decía hace un rato que hay responsables, hay causas y responsables, quienes cerraron el Ministerio de Justicia: María Paula Romo, Ernesto Pazmiño Granizo, que fue parte del cierre del Ministerio de Justicia, el gobierno de Moreno, y quienes no han recuperado esa política pública son responsables. Miren la importancia de la coordinación interinstitucional, que implica que la Mesa de Justicia permite que haya un intercambio de información sobre las necesidades de cada una de las funciones del Estado, justamente para que oportunamente se realicen las audiencias, por ejemplo. Mire, las unidades de flagrancia que se crearon en su momento fueron un ejemplo en América Latina. La lucha contra el delito flagrante es fundamental en garantizar seguridad ciudadana. ¿Qué involucra aquello? Que estas unidades implicaban una coordinación operativa entre Fiscalía, jueces, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Policía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, para garantizar que las audiencias se hagan dentro del debido proceso, dentro de los tiempos pertinentes, para evitar justamente lo que usted menciona, Noris, la puerta giratoria del sistema penitenciario, gente con 5, 10, 20 detenciones y ninguna sentencia. Esto se logró eliminar hasta el año 2017-2018 con un correcto funcionamiento de las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes. Por eso, la Universidad de Vanderbilt, una de las mejores 50 universidades del mundo, reconocía al sistema judicial ecuatoriano como el mejor en Sudamérica en la lucha contra la delincuencia, juzgando al culpable de un delito con debido proceso. Ese era el título del análisis y ubicaba a Ecuador en el primer lugar, principalmente por el buen funcionamiento de su sistema procesal y del funcionamiento de las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes, que permitía que adicionalmente no solo juzgar el delito flagrante sancionados hasta 5 años, sino que permitía la descongestión de los tribunales penales que se podían dedicar al esclarecimiento y sanción de los delitos de homicidio, de violación, de crimen organizado. Los delitos de homicidio, por ejemplo, Noris, en el año 2007-2008 apenas llegaban a sentencia en un 25%. Dejamos un sistema judicial en el que los homicidios llegaban a un esclarecimiento de hasta el 90%. Hoy nuevamente ha caído esa cifra tremendamente. Los homicidios no se esclarecen en nuestro país. Doctor, 2 temas. Uno, hemos escuchado a algunos candidatos decir que sin meter la mano en la justicia, pero sí sentarían a diferentes entidades del sistema judicial para de alguna u otra forma ver cómo se ordena esto y que no suceda lo que está sucediendo. ¿Es posible eso? ¿Es posible, por ejemplo, que un presidente se siente con el sistema de justicia y sin que exista una intromisión pase algo para que esto empiece a funcionar? Claro, mire, Noris, ya que se habla de este tema, justamente su pregunta es de fondo y muy importante, porque esa coordinación se satanizó, cuando es una obligación de las instituciones públicas el coordinar acciones. Así lo obliga la Constitución ecuatoriana. Las instituciones del sector público están obligadas a coordinar acciones y así se hizo en la llamada Mesa de Justicia y en las mesas sectoriales de seguridad en cada una de las gobernaciones del país, justamente para evaluar un tema tan importante como la seguridad ciudadana. Se puede hacer, pero claro que se hizo. Meter la mano en la justicia es otra cosa. Es sentenciar a una persona en 17 días en casación. Eso es meter la mano en la justicia. Es sacar esos audios de consejos de la judicatura vocales que visitan a jueces. Eso es meter la mano en la justicia. Nosotros lo que hacíamos es coordinar acciones. ¿Para qué? Para que las audiencias no fallen, para que Fiscalía esté presente en la audiencia, para que Defensa Pública esté presente en la audiencia, para que no haya pretextos de que el uno le echa la culpa al otro, como pasa ahora, de que la audiencia no se hace. Teníamos un sistema judicial donde más del 50% de audiencias fallaban y no se instalaban y había impunidad. Y había atropello también al debido proceso. Ahora, ¿cómo dejamos el sistema? Con un 97% de audiencias que se convocaban y se instalaban en su primera convocatoria, Noris, 97%. Hoy nuevamente se ha perdido aquello y el fiscal le echa la culpa al juez, el juez le echa la culpa al policía y esto no le sirve a los ciudadanos. Claro, hay otro tema que también en la asamblea que se habló mucho y es el tema de los menores infractores. En esta nueva asamblea es muy que se vuelva a tocar, entendiendo en el contexto en el que estamos viviendo y que los niños están siendo cada vez más abusados. ¿Usted considera que realmente hay que tratar a los niños como adultos, sobre todo a los reincidentes, a los menores reincidentes, o cuál debería ser el camino dentro del sistema de justicia? Mira, Noris, no existe posibilidad de alcanzar la paz social sin
que haya seguridad. Y no hay posibilidad de alcanzar seguridad sin que haya desarrollo humano. Son dos tareas importantes del Estado y la una no puede estar divorciada de la otra. Las visiones securitistas no nos dan posibilidades de alcanzar realmente la paz social. Puede haber una pacificación por un momento y se patea el problema para más adelante. Y no habrá seguridad, desarrollo humano, si no tenemos niveles de seguridad para poder salir a la calle sin temor. Digo esta introducción para responder su pregunta de fondo. Toda sociedad tiene como uno de sus principales patrimonios a la juventud, pero a la juventud hay que darle oportunidades de desarrollo humano, de trabajo, reales. En Esmeraldas la gente está abandonada. Muchos no tienen ni lo más mínimo para comer. La pobreza extrema creció nuevamente en nuestro país. Si en el Ecuador se pudo pasar de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, fue también porque se redujo enormemente la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Y cuando hablamos de los jóvenes que caen en conflicto con la ley, que son considerados infractores, por supuesto que tienen que tener una sanción. Aquí no hay que romantizar el tema, pero también es cierto que se requiere una política pública adaptada a las condiciones de personas en proceso de formación, en proceso educativo. Y por lo tanto, dentro de las medidas socioeducativas tiene que haber lo que se denomina la justicia restaurativa, que es parte de lo que significa la rehabilitación social, la reparación del daño causado, la toma de conciencia del daño causado y la oportunidad de realmente reinsertarse dentro de la sociedad. El populismo penal, el pensar que la pena de muerte, el pensar que las cadenas perpetuas son la solución, no son la solución, sobre todo para los jóvenes. Lo que se requiere ahí es asumir la responsabilidad de personas en formación, patrimonio de una sociedad en crecimiento, que deben ser formados y corregidos. No es romántico esto. Aquí hay proyectos y experiencias muy buenas en otros países, en España, en Costa Rica, donde se pueden replicar en el Ecuador, y necesitamos, sí, ser muy firmes, muy duros, pero también a los jóvenes en proceso de formación, aplicar sobre todo lo que se llama la justicia restaurativa. Doctor Yáñez, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Omar, buen día. ¿Cómo ha estado? Doctor, a ver, usted acaba de comentar sobre el tema de la rehabilitación social, ¿no es verdad? Y yo he podido conversar con ciudadanos, pero también inclusive con psicólogos clínicos, ¿no? A ver, no todo preso es malo, pero sí hay presos que son muy malos. ¿Y cómo se puede hablar de rehabilitación social de una persona que descuartiza a otro, que se graba descuartizando a otro, que se toma fotografías con la cabeza de alguien y que al menos se nota que no tiene ni una pizca de remordimiento? Y se lo pregunto porque, y esto va la motivación de mi pregunta. Debido al miedo, debido a lo que hemos visto en los últimos años, el ecuatoriano se ha vuelto insensible. Nos estamos volviendo insensibles y nos estamos acostumbrando a esto. Tanto así que hay todavía personas que celebran cuando hay matanzas en las cárceles porque dicen se están matando entre ratas. Otros dicen, ¿por qué no lanzan una bomba? Otros dicen, ¿por qué no entran repartiendo bala y se acaba todo esto? Entonces, ¿cómo le puedes decir a una sociedad que está atemorizada que sí, que el que descuartiza y corta la cabeza todavía puede ser salvada su alma? Es bastante complicado. No sé si me hago explicar con respecto a la intención de mi pregunta. ¿Cómo convencer a la sociedad de que esa persona puede salvarse? Entiendo perfectamente su inquietud, Omar, y es pertinente y de fondo, porque el origen es la visión que tienen los ciudadanos de ver un Estado absolutamente ineficiente que nos abandona a nuestra suerte. Aquí es el sálvese quien pueda, con esta visión de un gobierno que piensa en ese Estado diminuto. ¿Y esto qué genera además? Impunidad. ¿Y la impunidad qué te genera? La destrucción del tejido social. Y también, por lo tanto, la afectación de los valores sociales. Entonces, si vemos que hay impunidad, que alguien hace estas monstruosidades que usted acaba de mencionar, y hay impunidad, entonces hay este sentimiento también de venganza que se construye en la sociedad. Pero los responsables no son los ciudadanos. No son, como dice este secretario de Seguridad, que indigna escucharle, ¿no? Que la autoestima de los ciudadanos, el problema de valores de los ciudadanos es la causa de la inseguridad. Por favor, es la ineficiencia del Estado que produce justamente esa impunidad. E insisto, la impunidad destruye el tejido social.
Entonces ya no hay una cohesión, ya no hay un compartir de valores, porque vemos que los responsables de garantizar esos valores sociales están actuando de manera ineficiente y dejando en la impunidad esas monstruosidades. Hay un principio del manejo penitenciario dentro de lo que se llaman las reglas Mandela de Naciones Unidas en honor a uno de los presos políticos más relevantes de la historia, de las reglas Mandela, que no son románticas, son reglas muy duras, de control, de seguridad. Pero hay una regla muy importante, es no dejar una sola muerte dentro de las cárceles en la impunidad. Es uno de los principios Mandela, que significa, si se deja una muerte y en la impunidad dentro de las cárceles, significa que el Estado no está controlando sus cárceles. Hoy tenemos más de 400 muertes en las cárceles y no hay un solo responsable de estas muertes. Estamos atentando contra uno de los principios fundamentales de mensaje social, de que el Estado hace su trabajo, de que el Estado impone la ley y la protección a los ciudadanos. Y cuando el Estado no hace su trabajo, entonces viene este deterioro social. Los responsables son los gobernantes, son las instituciones públicas. No podemos justificar luego entonces acciones ilegales. No se combate a la ilegalidad con más ilegalidad. La nobleza del Estado de Derecho, Omar, es luchar contra la ilegalidad con legalidad, pero con firmeza. No con atropello a derechos humanos, sino con firmeza, no dejando un solo crimen en la impunidad, peor los crímenes atroces. Y específicamente sobre la rehabilitación social, que no hay fórmulas mágicas, Omar, pero por supuesto que hay políticas públicas que se pueden aplicar. Habla de fórmulas mágicas, doctor. Habla de fórmulas mágicas, pero solo para acabarte la idea. Posteriormente al cumplimiento de una pena, que implica una seguridad a los ciudadanos, aislar a una persona peligrosa que debe entrar en programas de rehabilitación social, también se prevé dentro de la ley medidas posteriores de seguridad y de seguimiento a personas de los perfiles que tú acabas de mencionar. Sí hay fórmulas legales que no se han aplicado y se han dejado de aplicar. La última, doctor, en honor al tiempo. Usted habla de fórmulas, no hay fórmulas mágicas, pero aquí hay un sector de la población que clama por la fórmula Bukele. ¿Qué opinión tiene sobre esa fórmula usted? A ver, por favor, ubico exactamente mi expresión, Omar. Fórmulas mágicas para rehabilitar personas. Ya. Fórmulas para luchar contra la inseguridad, por supuesto que existen y que se aplicaron en este país con éxito. Bukele y El Salvador tienen su realidad y si está bien para El Salvador, allá que discutan los expertos. Ecuador tiene su realidad y tuvo sus soluciones dentro del marco de la ley, respetuosa de los derechos humanos y hay que recuperar aquello. Ecuador pasó de ser un país con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a ser uno de los países más seguros de América Latina, con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y una tendencia a la baja. Hoy tenemos 35 homicidios por cada 100.000 habitantes con una tendencia al alza. Entonces hay que mirar qué es lo que se hizo bien y no satanizar solo porque le hizo otra persona que nos cae mal, que no le gusta la tendencia política. Veamos qué es lo que se hizo y se creó. Omar, hay fórmulas dentro del respeto a los derechos humanos, dentro de la institucionalidad, que dan resultado. Y es la presencia del Estado, la institucionalidad que destruyó Moreno, que destruyó Lazo, eliminando el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, eliminando toda la política pública. No ejecutan ni los presupuestos de la policía, peor aún los presupuestos de seguridad penitenciaria interna. No hay un solo programa de rehabilitación social real. Entonces hay que recuperar todo aquello, la posibilidad de que los presos puedan estudiar y garantizarles seguridad a los ciudadanos para poder salir a la calle sin temor a ser asesinados o asaltados. Existen no fórmulas mágicas, existen fórmulas de trabajo, que es algo que se hace todos los días. El presidente Correa evaluaba su trabajo en seguridad todas las semanas con su gabinete de seguridad. Esto no es por generación espontánea. El Ecuador llegó a ser un país seguro no por generación espontánea, por un trabajo arduo. Y hoy, el 20 de agosto, hay la posibilidad de que el Ecuador recupere esa senda con gente que tiene la experiencia para trabajar. Los demás candidatos, los varones, han hecho lluvia de ideas, ni un proyecto concreto. Luisa González tiene las fórmulas, la experiencia para otra vez hacer que este país recupere la senda de la seguridad y del progreso. Gracias al doctor Gustavo Yalc, ex ministro de Justicia y ex presidente de la Judicatura. Son las 7. Buen día, Gustavo, muy amable. Buen día, Jimmy, hasta luego.